Hola a todos. Les saluda nuestro grupo número 2 conformado por Fabián Vergara, Gloria Pinto, Araceli Gutiérrez, Irma Coronel, Virgilio Quiroz y Eden Atencio, desde nuestro Centro Regional Universitario de Panamá Oeste, estudiantes de la carrera de licenciatura en Contabilidad y Auditoría a cargo de nuestro profesor César Contreras. Hoy le hablaremos sobre las normas internacionales de auditoría en las actividades iniciales de una auditoría financiera, específicamente de la NIA 200, 210, 220 y 240. NIA 200. Objetivos globales del auditor independiente en la realización de la auditoría de conformidad con la NIA. La NIA 200 trata específicamente en las responsabilidades generales que un auditor independiente tiene al momento de realizar la auditoría de los estados financieros. Podemos mencionar que nos anuncia con relevancia los objetivos globales que debe cumplir el auditor independiente, al igual que nos menciona la manera y el diseño para poder cumplirlo. También se presentan los requerimientos que debe cumplir el auditor. El propósito de una auditoría es aumentar el grado de confianza de los presuntos usuarios en los estados financieros. ¿Y esto cómo lo realizamos? Con nuestra opinión como auditor. De acuerdo con la NIA 200, el objetivo de una auditoría es la de tener la seguridad de que los estados financieros estén libres de las declaraciones equivocadas, las cuales pueden ser causadas por un fraude o por un error, la cual nos trae a mencionar tres aspectos clave, que son identificar y valorar los riesgos de incorrección material. El auditor va a opinar solamente de los aspectos materiales y no de cada transacción del estado financiero. Seguimos, ya sea por un fraude o error, basándose en el entorno de la compañía y de su control interno, ya que de esta manera estamos evitando problemas más graves en la empresa. Obtener evidencia precisa y adecuada de las incorrecciones materiales. Del auditor depende cuánta evidencia será necesaria en la auditoría. Si la empresa o entidad riesgosa, se va a necesitar más evidencia para poder dar una mejor opinión. Realizar un informe o reporte adecuado, basado en los hallazgos de auditoría y en la evidencia de auditoría obtenida. El auditor independiente es aquel que se encarga de auditar los estados financieros y no otro tipo de auditoría como auditoría interna, auditoría legal. Requerimiento. Auditor cumplirá con los requerimientos señalados en el Código de Ética, incluyendo los relativos a la independencia. También estará sujeto a las normas internacionales de control de calidad o a los requerimientos nacionales que sean al menos iguales de exigentes. Debe cumplir con los siguientes requerimientos, que son integridad. El auditor debe ser honesto, con valores, alejarse de las situaciones que puedan perjudicar su imagen como auditor. La objetividad se refiere a que debe ser imparcial, no debe tener prejuicios ni relación ni conexión con la entidad o empresa auditada. Diligencia, nos referimos a que la auditoría se debe realizar en el momento. Auditoría que se haga tarde pierde valor. Y competencia profesional es que el auditor cada día está estudiando, adquiriendo conocimientos para poder realizar la auditoría. La confidencialidad es que no se debe revelar la información privada de dicha empresa o entidad, porque se está firmando un contrato de confidencialidad también. Comportamiento profesional. El auditor debe comportarse de tal manera a como un auditor debe actuar de manera bien, debe vestirse bien, tener gestos apropiados, un lenguaje o léxico adecuado a su profesión. El escepticismo profesional. El auditor planificará y ejecutará la auditoría reconociendo que puede darse circunstancias que suponen que los estados financieros contengan errores materiales. Implica especial atención en contradicción de evidencia. La evidencia de auditoría que contradiga otra evidencia de auditoría obtenida. La información que cuestiona la fiabilidad de los documentos y las respuestas a las indagaciones que vayan a utilizarse como evidencia de auditoría. Condiciones de un posible fraude y las circunstancias que sugieran la necesidad de aplicar procedimientos adicionales a los requeridos por la NIA. El mantenimiento del escepticismo para el auditor reduce el riesgo de pasar por altas circunstancias inusuales,
generalizar en exceso, alcanzar conclusiones a partir de los hechos observados en la auditoría, utilizar hipótesis inadecuadas en la determinación de la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos de auditoría y en la evaluación de sus resultados. En caso de duda de la fiabilidad de la información o existencia de indicios de fraude, el auditor debe investigar a detalle sobre el caso, determinar las modificaciones o procedimientos de auditoría adicionales necesarios para resolver la situación. Juicio profesional. El juicio profesional se basa en la experiencia, el conocimiento técnico y la comprensión del entorno de la entidad, lo que le permite al auditor interpretar datos y situaciones para emitir opiniones confiables. En auditoría, el juicio profesional viene siendo como el olfato del auditor para tomar decisiones clave. Le ayuda a saber cuándo algo merece más atención o cómo resolver situaciones complejas. Importancia y el riesgo de auditoría. Esto determina el enfoque de la auditoría y el juicio profesional. Ayuda a definir qué áreas requieren mayor atención. Naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos a utilizar. Estos tres elementos permiten al auditor diseñar una auditoría eficaz, adaptada a la realidad de la entidad y su riesgo, garantizando así una evaluación sólida y precisa. Evaluación de la evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Para decidir si la prueba es suficiente, el auditor evalúa la cantidad y la calidad de evidencia. Evaluación de los juicios de la administración en la aplicación del marco de la información adaptado a la entidad. Aquí, el auditor deberá revisar las decisiones financieras de los gerentes para saber si están bien justificadas. Conclusiones basadas en evidencia. Al final, el auditor revisa toda la evidencia que ha recopilado para ver si puede emitir una opinión sólida sobre la empresa. Evidencia de auditoría suficiente y adecuada y el riesgo de auditoría. Con el fin de alcanzar una seguridad razonable, el auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente para reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo y, en consecuencia, para permitirle alcanzar conclusiones razonables en las que se basa su opinión. Al evaluar el riesgo de auditoría, el auditor comienza considerando el riesgo inherente, luego evalúa los controles internos, riesgo de control y finalmente aplica sus procedimientos de auditoría, riesgo de detención. Si los riesgos son altos en cualquier área, debe reunir más y mejor evidencia para compensar esos riesgos y emitir una opinión confiable sobre los estados financieros. El riesgo de error material se divide en riesgo inherente y riesgo de control. El riesgo inherente es el riesgo que ocurran errores o fraudes en los estados financieros debido a la naturaleza de las operaciones o transacciones de la empresa, sin tener en cuenta los controles internos. Y el riesgo de control es el riesgo que surge si los controles internos de la empresa no detectan errores importantes en los estados financieros. Este riesgo depende de la eficiencia de los controles implementados por la administración. Realización de auditoría. Planificación adecuada. La planificación es el principio. Esto implica entender bien la empresa y sus riesgos, definir los objetivos y qué áreas requieren mayor atención. Correcta asignación del personal al equipo de compromiso. Esto significa seleccionar y asignar a cada miembro del equipo. Si en una auditoría hay un área específica como inventario que es compleja y de alto riesgo, se asignará a un auditor con experiencia en esa área.
Así se asegurará que esa persona pueda identificar posibles errores o irregularidades con mayor facilidad. Aplicación del escepticismo profesional, es decir, cuestiona la información presentada por la administración y no la acepta sin un análisis crítico. Esto es crucial para detectar errores o irregularidades importantes. Supervisión del trabajo realizado. El trabajo del equipo de auditoría debe ser supervisado y revisado para asegurarse que haya seguido los procedimientos correctos y que no haya pasado nada por alto. ¿De qué trata la NIA 210? La norma internacional de auditoría 210 es un acuerdo de los términos de los trabajos de auditoría. Trata de las responsabilidades del auditor para acordar los términos del trabajo de una auditoría con la administración de una entidad y, cuando sea apropiado, con los encargados del gobierno corporativo. ¿Cuál es el propósito de la NIA 210? El propósito de esta norma internacional de auditoría es establecer reglas y suministrar criterios sobre el objetivo y principios generales que rigen una auditoría de los estados financieros. Esta NIA debe leerse en el marco de la NIA 120, marco de las normas internacionales de auditoría. ¿Cuáles son los requerimientos de la NIA 210? La NIA 210 indica 5 requerimientos frente a acordar los términos de los compromisos de auditoría: condiciones previas para una auditoría, acuerdo de los términos del compromiso de auditoría, auditorías recurrentes, aceptación de un cambio en los términos del compromiso de auditoría y consideraciones adicionales en la aceptación del compromiso. ¿Cuáles son las condiciones previas a la auditoría según la NIA 210? Determinará si el marco de información financiera que se utiliza es aceptable para la preparación de los estados financieros. Obtendrá la información, la confirmación de la administración de que ésta reconoce y comprende su responsabilidad con relación a la preparación de los estados financieros con base en el marco de información financiera, así como en su caso en su presentación fiel. El control interno que la administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres a fraude o error. Acceso a toda la información de la que tenga conocimiento la administración que sea relevante para la preparación de los estados financieros. Información adicional que se pueda solicitar el auditor a la administración para los fines de la auditoría y acceso ilimitado a las personas de la entidad de los cuales el auditor considere necesario obtener evidencia de auditoría. ¿Cuáles son las limitaciones al alcance de la auditoría antes de la aceptación del compromiso de auditoría? Si la administración o los responsables del gobierno de la entidad incluyen en la propuesta de los términos de un compromiso de auditoría la imposición de una limitación al alcance del trabajo del auditor, de tal forma que éste considere que tendrá que denegar la opinión sobre los estados financieros, excepto que las limitaciones sean por disposiciones legales o reglamentarias. ¿Qué factores afectan el compromiso de la auditoría según la NIA 210? Factores relevantes para que el auditor determine el marco de información financiera es aceptable: naturaleza de la entidad, objetivo de los estados financieros, naturaleza de los estados financieros y si las disposiciones legales o reglamentarias prescriben el marco de información financiera aplicable. El acuerdo de los términos del compromiso de auditoría con la administración o con los responsables del gobierno de la entidad se hará constar una carta, contrato e incluirán el objetivo y alcance de la auditoría de los estados financieros, la responsabilidad del auditor, la responsabilidad de la administración, la identificación del marco de información financiera aplicable para la preparación de los estados financieros, una referencia de la estructura y contenido que se espera de cualquier informe emitido por el auditor y una declaración de que puede existir circunstancias en las que el contenido y la estructura del informe
difieran de lo esperado. Una declaración de que pueden existir circunstancias en las que el contenido y la estructura del informe difieran en lo esperado. NIA 220. Control de calidad de la auditoría de estados financieros. Esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor de los procedimientos de control de calidad de una auditoría de estados financieros y de las responsabilidades del revisor del control de calidad, el sistema de control de calidad y la función de los equipos del compromiso. Los sistemas, las políticas y procedimientos de control de calidad son responsabilidad de la firma de auditoría. De acuerdo con la NIT 1, la firma de auditoría tiene la obligación de establecer y mantener un sistema de control de calidad que le proporcione una seguridad razonable de que la firma y su personal cumplan las normas profesionales, los requerimientos legales y reglamentarios aplicables. Los informes emitidos son adecuados en función de las circunstancias. Objetivo. El objetivo del auditor es implementar procedimientos de control de calidad relativos al compromiso que le proporcione una seguridad razonable de que la auditoría cumple las normas profesionales, los requerimientos legales y reglamentación aplicable. El informe emitido por el auditor es adecuado en función de la circunstancia. Realización del compromiso, dirección, supervisión y realización. El socio del compromiso asumirá la responsabilidad de la dirección, supervisión y realización del compromiso de auditoría de conformidad con las normas profesionales y los requerimientos legales y reglamentarios aplicables, de que el informe de auditoría sea adecuado en función de las circunstancias, revisiones. El socio del compromiso asumirá la responsabilidad de que las revisiones se realicen de acuerdo con las políticas y procedimientos de la revisión de la firma de auditoría. El socio del compromiso asumirá la responsabilidad de que el equipo realice las consultas necesarias sobre las situaciones complejas o controvertidas. Revisión del control de calidad del compromiso. Para las auditorías de estados financieros de entidades cotizadas y, en su caso, aquellos otros compromisos de auditoría para los que la firma de auditoría haya determinado que se requiere la revisión de control de calidad, el socio del compromiso comprobará que se haya nombrado un revisor de control de calidad del compromiso. Seguimiento. Un sistema efectivo de control de calidad incluye un proceso de seguimiento diseñado para proporcionar a la firma de auditoría una seguridad razonable de que sus políticas y procedimientos en relación con el sistema de control de calidad son pertinentes, adecuados y operan eficazmente. Documentación. El auditor incluirá en la documentación de auditoría las situaciones idénticas en relación con el cumplimiento de los requerimientos de éticas aplicables. Y yo estaré hablando sobre la NIA 240, que habla sobre las responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude. Una de las responsabilidades más relevantes del auditor de los estados financieros es indagar sobre si la entidad ha tenido o tiene indicios de fraude, ya que aunque la auditoría no se enfoca en detectar fraudes, es de vital importancia que el auditor verifique e indague con alta administración las diversas medidas que ha adoptado para mitigar el riesgo de fraude. El auditor debe mantener un escepticismo profesional, que es una mente inquisitiva, tener constantemente una evaluación crítica, tener una comunicación afectiva y directa, alta supervisión, estar capacitado, buscar la razón del por qué suceden las cosas y tener un pensamiento crítico.
El escepticismo profesional incluye estar alerta para identificar los factores de riesgo de fraude. Por ejemplo, si se realizan transacciones significativas con partes relacionadas. Estos factores resaltan la importancia de mantener una vigilancia constante y una auditoría rigurosa para identificar y mitigar los riesgos de fraude en las transacciones con partes relacionadas. Si se presentan condiciones debido a incentivos o presiones, objetivos financieros que pueden llevar a manipulaciones de transacciones, también manipular el resultado, situación económica difícil que pueden llevar a cometer un fraude. Si se presentan condiciones debido a actitudes, la cultura no enfatiza en la ética e integridad. Los individuos pueden justificar fraude si creen que es necesario para el éxito y supervivencia de la empresa. Procedimiento de valoración de riesgo y actividades relacionadas. El auditor deberá realizar indagaciones sobre la valoración. Estas indagaciones pueden incluir entrevistas, cuestionarios, para atraer información de otros empleados en cómo la entidad gestiona los riesgos de fraude significativo. Naturaleza, extensión y frecuencia de la valoración de controles. El auditor debe determinar cómo la administración evalúa los controles internos por su naturaleza, qué tipo de control se evalúan, por su extensión, cuántos abarcan la evaluación, por su frecuencia, con qué regularidad se realizan estas transacciones. Determinar ubicaciones y segmentos en los que sea más probable el riesgo de fraude. Pueden ser análisis de datos históricos, evaluación de la estructura, entrevistas, cuestionarios, procedimiento analítico, observaciones de documentos, etc. Indagaciones ante la administración ante otras personas de la entidad. Estas indagaciones son directamente dirigidas a personal operativo, empleados con distintos niveles de autoridad, empleados con relación al registro de transacciones complejas, asesores jurídicos, responsables de ética o cargo equivalente, también personas encargadas con las denuncias de fraude. Evaluación de los factores de riesgo. Satisfacción de expectativas de terceros. El auditor debe asegurarse de que las expectativas de todas las partes interesadas se cumplan adecuadamente. Esto incluye clientes, inversores y cualquier otra parte relevante. Concesión de primas significativas. Evaluar la concesión de primas. Las primas significativas pueden influir en el comportamiento de los empleados y deben ser gestionadas con cuidado. Entorno de control. Analizar el entorno de control interno de la organización. Un entorno de control sólido ayuda a prevenir errores y fraudes y asegura que las operaciones se realicen de manera eficiente y efectiva. Existencia de un incentivo o elemento de presión. Identificar cualquier incentivo o presión que pueda influir en el comportamiento de empleados. Esto puede incluir objetivos de rendimiento, bonificaciones u presiones externas. Percepción de una oportunidad de cometer fraude. Evaluar si existen oportunidades que puedan ser percibidas como vulnerables para cometer fraude. Esto incluye revisar los controles internos y las políticas de la organización. Capacidad de racionalizar la acción prudente y asegurarse de que las acciones tomadas sean racionales y prudentes. Esto implica tener una justificación lógica y ética para las decisiones y acciones realizadas. Identificación y valoración de los riesgos de error material debido al fraude. En este aspecto iniciaremos con el triángulo del fraude, el cual es un concepto que explica las condiciones bajo las cuales ocurre el fraude en una organización. Cada una de estas condiciones influye en cómo el auditor evalúa el riesgo del fraude y cómo implementa procedimientos de auditoría. Según este modelo desarrollado por el criminólogo Donald Creasy en la década de 1950. Y muchos se preguntarán, ¿quién fue Donald Ray Creasy? Fue un penólogo, sociólogo y criminólogo estadounidense que hizo contribuciones innovadoras al estudio del crimen organizado, las prisiones, la criminología, la sociología del derecho penal, los delitos de cuello blanco, y quien creó el triángulo del fraude. En este aspecto hay tres condiciones que generalmente se presentan en el triángulo del fraude como oportunidades. En oportunidades podemos encontrar incentivos, compensaciones y ventas privilegiadas. También podemos encontrar incentivos o presiones. Por presión podría ser
que los objetivos de desempeño sean poco realistas, ya que la administración está sometida a una presión excesiva para cumplir requerimientos o con las expectativas de la dirección. Actitudes o racionalizaciones. Aquí podemos encontrar un interés excesivo por parte de la administración en mantener o aumentar la cotización de las acciones o la tendencia de beneficios de la entidad. También encontramos disputas entre los accionistas de una entidad cuyo número de accionistas es reducido. Ahora tocaremos un punto muy fundamental, que es el riesgo de fraude en el reconocimiento de ingresos. Bueno, aquí podemos encontrar que es una información fraudulenta relacionada con el reconocimiento de ingresos, ya sea por una sobrevaloración, reconocimiento anticipado de los ingresos o ingresos ficticios, o por subvaloración, traspaso indebido de ingresos a un periodo posterior. Se refiere a la posibilidad de que una entidad manipule o tergiverse los ingresos reportados en sus estados financieros con el fin de engañar a los usuarios de esos estados como inversores, analistas o autoridades fiscales. Este riesgo puede surgir por diversas razones y tiene implicaciones importantes para la precisión y confiabilidad de la información financiera. Conocimientos de los correspondientes controles de la entidad. La administración puede ponderar la naturaleza y extensión de los controles que decide implementar, así como de la naturaleza y la extensión de los riesgos que decide asumir. Por ello, el auditor debe conocer e investigar los controles que la administración ha diseñado, implementado y mantenido para prevenir y detectar el fraude. Por ello, los controles internos relevantes incluyen aquellos que tienen un impacto directo sobre la precisión y confiabilidad de los estados financieros, tales como controles de autorización, controles de registro y documentación, controles de conciliación, segregación de funciones y controles de acceso. Respuesta a los riesgos valorados de error material debido al fraude. Bueno, aquí se debe determinar respuestas de carácter general para responder a los riesgos valorados de error material debido al fraude mediante una mayor sensibilidad al seleccionar la naturaleza y extensión de la documentación a examinar como soporte de transacciones consideradas materiales. También un mayor reconocimiento en corroborar las explicaciones o de las manifestaciones de la administración sobre situaciones consideradas materiales. Asignación y supervisión del personal. El auditor puede responder a los riesgos identificados de error material debido al fraude mediante la asignación adicional de otras personas con cualificación y conocimientos especializados, tales como expertos legales y en tecnología de la información. Imprevisibilidad en la selección de los procedimientos de auditoría. Las personas en la entidad que estén familiarizadas con los procedimientos de auditoría pueden estar más capacitados para ocultar la información financiera. Ahora, tocaremos ciertos procedimientos de auditoría en las afirmaciones. Como primer punto, tenemos cambiar la naturaleza de los procedimientos con el fin de obtener información más fiable y relevante. Modificar el momento de realización de los procedimientos sustantivos. Aplicar procedimientos sustantivos a transacciones que hayan tenido lugar con anterioridad o durante el periodo. Examen de registros de las existencias de la entidad con atención específicas en partidas o ubicaciones. Técnicas por ordenador para realización exhaustiva de transacciones electrónicas y archivos contables. Ahora tenemos los procedimientos de auditoría por elusión de controles por la administración. La valoración del riesgo de error material debido al fraude. Controles implementados sobre los asientos en el libro diario y otros ajustes. Proceso de información financiera de la entidad y la naturaleza de la evidencia que se puede obtener. La valoración del riesgo de error material debido al fraude. La naturaleza y complejidad de las cuentas.
asientos en el libro diario y otros ajustes procesados fuera del curso normal de los negocios. Estimaciones contables. A menudo la información financiera fraudulenta se proporciona mediante errores intencionados en las estimaciones contables. Esto puede hacerse mediante la subvaloración o la sobrevaloración en un mismo sentido de todas las provisiones o reservas para distribuir los beneficios entre dos o más periodos contables, con el fin de engañar a los usuarios, influyendo en su percepción de los resultados. Se requiere una revisión retrospectiva como procedimientos de valoración de riesgos con la finalidad de obtener información sobre la eficacia del proceso de estimación realizado por la administración en el periodo anterior. Fundamento empresarial de transacciones significativas. Existen indicadores que pueden sugerir la posibilidad de que transacciones significativas se han registrado con el fin de engañar a través de información fraudulenta, que son: la forma de dichas transacciones parece excesivamente compleja, la administración no haya discutido la naturaleza de las mismas con los responsables del gobierno, transacciones en las que participen partes relacionadas no consolidadas y que no han sido revisadas. En las transacciones participan partes relacionadas no identificadas anteriormente. La administración se centra más en la necesidad de determinado tratamiento contable que en las condiciones económicas subyacentes. Evaluación de la evidencia de auditoría. Basándose en los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia de auditoría obtenida se evalúa si las valoraciones del riesgo de error material en las afirmaciones siguen siendo adecuadas. Esta evaluación es principalmente una cuestión cualitativa que se basa en el juicio del auditor. Manifestaciones escritas. Debido a la naturaleza del fraude y a las dificultades que encuentran los auditores para detectar errores materiales en los estados financieros debido al fraude, es importante que el auditor obtenga manifestaciones escritas de la administración o de los responsables del gobierno de la entidad en las que se debe revelar los resultados de la valoración realizada por la administración del riesgo en los estados financieros, su conocimiento de cualquier fraude, indicios de fraude o denuncia de fraude que afecten a la entidad. Bueno, sin más que agregar, les damos las gracias por su atención y esperemos les haya servido de ayuda o entendimiento nuestro video. Adiós. Hasta la próxima.